Pensemos en esto un momento. ¿Y si pudiéramos de verdad eliminar la imperfección por completo? Ojo, no solo en los materiales, en las cosas que construimos, sino en la lógica misma que usamos para pensar. Hoy nos vamos a meter de lleno en una idea potentísima, la búsqueda del control absoluto. Un camino que, como veremos, busca redefinir las mismísimas reglas de la realidad. Para arrancar, planteemos esta pregunta. ¿Qué pasaría si el desorden, el caos, no fuera algo inevitable? Si fuera más bien como un interruptor que, teóricamente, podríamos apagar, ¿qué clase de cosas serían posibles entonces? Bueno, a ver, vamos a meternos en el centro de la cuestión. Aquí tenemos el campo de batalla. Por un lado está la naturaleza, que es como una artista increíble, pero siempre caótica. Crea maravillas, sí, pero siempre con fallas, con impurezas. Y por el otro está la ingeniería, que lo que busca es todo lo contrario, ser un escultor de precisión absoluta, usando campos de fuerza para decirle a cada átomo, uno por uno, exactamente dónde tiene que ir. Pero esta pelea contra el desorden no se queda solo en el mundo físico, ¿eh? Resulta que ese mismo caos que vemos en la naturaleza puede infectar nuestros sistemas de pensamiento, nuestra propia lógica. Y este es un ejemplo perfecto. El caos no está solo en la materia, puede estar en las ideas. El texto de origen nos describe un sistema lógico donde las reglas se aplican o se ignoran según convenga. O sea, un sistema que ya perdió totalmente el control. Es básicamente el mismo desorden que los ingenieros intentan eliminar, pero en el plano del pensamiento. Entonces, para poder superar estas fallas, tanto las físicas como las lógicas, la propuesta es radical. No se trata de mejorar un poquito lo que ya hay, no. Se trata de reescribir por completo nuestra idea más básica de lo que es la realidad. Una pregunta que parece súper simple, casi de niños, ¿no? Pero la respuesta nos va a llevar a un lugar completamente nuevo y, la verdad, bastante extraño. Y aquí está la respuesta que lo rompe todo. La manera más rápida de ir de un punto a otro es no moverse para nada. El truco no es recorrer el espacio, sino anularlo, deshacerse de él. A este concepto lo llaman la autopista invertida y es el pilar de esta nueva física. La idea es radical, pero simple de entender. En lugar de cruzar el espacio, ¿qué tal si simplemente lo doblamos? Imaginen arrugar una hoja de papel para que dos puntos se toquen. Así la distancia no se recorre, se anula, ¡puf!, desaparece. Fundamentalmente, esta nueva física no se basa en la velocidad, sino en la geometría. Piensen que, en vez de empujar energía a través de un tubo, simplemente transformamos la forma del propio espacio para que la energía fluya de un punto a otro de forma instantánea. Es un sistema que se basa en correspondencias geométricas, no en movimiento. Y este pliegue en la realidad crea algo que se conoce como la sombra de contacto. Imagínenselo como un túnel proyectado a través del espacio-tiempo. Un atajo donde la distancia simplemente deja de tener importancia. Dentro de esa sombra, la conexión es total, es absoluta. Entonces, el punto clave de todo esto es el siguiente. Lo que de verdad define la realidad no es la separación, no es ese espacio vacío entre las cosas. Es la red de interacciones, la forma en que esas cosas se afectan unas a otras. El tamaño, la ubicación, todo eso son solo descripciones de un potencial para interactuar. Muy bien, con esta nueva forma de entender el universo en nuestras manos, ya podemos pasar de la teoría a la práctica. Veamos cómo se aplica todo esto para crear un entorno de control perfecto. Para empezar, este es el tamaño del desafío. El dispositivo que hay que construir debe aguantar una presión de 45 gigapascales. A ver, para que nos hagamos una idea, eso es más de 400.000 veces la presión atmosférica normal. Una fuerza pero tan bestial que puede obligar a los átomos a juntarse de formas completamente nuevas. Y para manejar semejante fuerza, la solución es algo así como una cebolla tecnológica que se diseña de adentro hacia afuera. La primera capa, la de adentro, contiene esa presión extrema. La siguiente capa la aísla del caos exterior. Luego viene una capa que conduce la energía justo a donde se necesita. Y la capa final, por fuera, le da todo el soporte estructural. Cada pieza, cada capa, en perfecta armonía. Pero aquí viene lo verdaderamente genial, la forma en que se maneja el punto de salida.
El diseño usa la propia presión interna para empujar un sello contra una especie de laberinto geométrico. Esto crea un bloqueo que se hace más y más fuerte cuanta más presión hay. O sea, el punto que debería ser el más débil del sistema, el agujero de salida, se convierte por pura geometría en su parte más fuerte, brillante. Y claro, todo este despliegue de ingeniería, toda esta complejidad, no es solo para construir una caja súper resistente. Es una herramienta para crear algo que nunca antes ha existido. Y aquí es donde damos un salto cuántico. Pasamos de ser exploradores que encuentran materiales en la naturaleza a ser arquitectos que los diseñan desde cero, de aceptar la imperfección a imponer la perfección. Al aislar una pequeña porción del universo del caos y someterla a un control absoluto, este aparato logra lo imposible. Fuerza la creación de una fusión estable de lutecio y helio, dos elementos que en condiciones normales jamás se unirían. Esto ya no es materia descubierta, es materia diseñada. Una forma de existir que la naturaleza, con sus imperfecciones, nunca, jamás podría haber creado por sí misma. Y con esto, volvemos al principio de todo, pero con una perspectiva completamente nueva sobre lo que es posible y lo que no. Esto nos deja con una pregunta final que resuena con una fuerza increíble. Si acabamos de ver que la materia no es más que un reflejo de su entorno, y ahora tenemos la capacidad de diseñar esos entornos a voluntad, entonces, ¿cuáles son los verdaderos límites de lo posible? Quizás los únicos límites que existen nunca estuvieron en el material, sino en nuestra propia imaginación.